Hola, en estos días ha venido creciendo y se ha ido extendiendo una discusión, digamos, un debate público. Pues ni siquiera es una discusión o un debate porque son muy raros los espacios comparados con el tamaño de la sociedad, con el tamaño de la población. Eh, Han crecido los espacios en los cuales se discute esto que eufemísticamente se le dio en llamar regreso a clases. Eh, Sabemos que muchos no van a regresar, es decir, muchos estudiantes, entiendo yo que se está refiriendo más que nada a los estudiantes de los distintos niveles escolares, pero sobre todo a los estudiantes de nivel medio superior, es decir, el bachillerato, la preparatoria, la vocacional, el CONALEP, qué sé yo, después de secundaria. Tal vez de secundaria, tal vez también del nivel profesional licenciatura, pero no veo yo la cosa del abandono escolar o deserción, que también le llamaban, eh, en los niveles más elementales, es decir, las acciones escolares que están destinadas a los niños pequeñitos, educación inicial, bueno, desde lactantes, maternales, así se les llama a esos niveles. Evidentemente lactante es el bebito que a partir de los 45 días de nacido puede entrar a una estancia infantil, a una guardería, a un centro de desarrollo infantil, a un kinder, jardín de niños. Eh, y cuando tienen 45 días, pues evidentemente todavía son lactantes, ¿no? Todavía lactan, todavía beben básicamente del pecho materno y con refuerzo ya de fórmulas lácteas que se supone son buenos sustitutos o aceptables sustitutos de la leche materna. No hay como la leche materna. Esos son los lactantes, ¿no? Educación inicial, pues ya se considera más o menos desde los 2 años de edad, un año, año y medio, hasta los 4 años. De 4 a 5 años es el preescolar y de los 6 en adelante, pues ya es la primaria, ¿no? Y pues les recuerdo nada más, son 6 años de primaria, son 3 de secundaria, educación media básica, que se le llamaba antes, y luego la educación media superior, que ya es el bachillerato. Hay bachilleratos de 3 años, bachilleratos de 2 años, que creo que nada más. Y luego ya después viene la educación superior a partir de la licenciatura y los posgrados, ¿no? Maestría, doctorado, postdoctorado y uno que otro diplomado, aunque los diplomados no están normados, se puede impartir un diplomado a cualquier nivel escolar, ¿no? O a cualquier edad, es decir, dirigido a alumnos de cualquier edad. Entonces, digo que el regreso a clases no solo es el regreso a la escuela en alguno de esos niveles, y no solo es el problema del abandono o la deserción escolar. Digo que no es un regreso a clases porque si bien hace año y medio se cerraron las escuelas, también se implementó un programa de educación a distancia que evidentemente tuvo que ser muy improvisado porque el COVID llegó sin darle tiempo a los gobiernos y a las sociedades de preparar un sistema sólido, coherente, robusto, están diciendo ahora, de educación a distancia. Muchos maestros tuvieron que capacitarse sobre la marcha para el uso de redes sociales, para ellos conectarse a Internet a través de alguna plataforma que permitiera tener como interlocutores a un conjunto de personas, en este caso sus alumnos. Incluso seguramente a muchos de estos maestros pues no tenían los dispositivos, es decir, los aparatos que permiten una buena visualización de estas pantallas partidas en mini pantallas según el número de asistentes. Tengamos en cuenta que sobre todo primaria y secundaria los grupos suelen ser muy grandes. Estoy hablando de 30, 40, 50 o más alumnos, ¿no?
Y la idea original, me parece que poco pensada, pero finalmente se trató de instrumentar así, es que todos los asistentes, todos los alumnos de un grupo estuvieran frente a la pantalla con su maestro. Es decir, los alumnos veían al maestro y a sus compañeritos en un montón de cuadritos chiquitos. Y si el dispositivo del que disponía el maestro era un teléfono celular, que por más pantalla grande que tenga, pues no deja de ser una pantallita chiquita, ¿no? ¿Qué les digo yo? Si acaso 12 centímetros de ancho y unos 5 o 6 centímetros de alto. Dividan esa superficie por entre 20 y van a ver cómo es nada. Ahora, esto puede ser producto de que se pensaba en este esquema tan antiguo, tan rígido, tan tradicional, de que el maestro se encarga de transmitir conocimientos. Tengo una nieta que tiene 3 años, está por cumplir 4 en septiembre, el 27 de septiembre, y desde hace pues más de un año fue que, no, desde hace ya 2 años y más de 2 años, que mi hija y su marido decidieron meterla a una escuela de preescolar de educación inicial. Y ahora, en el año lectivo pasado, recién se había iniciado, pues entró a otra escuela ya, donde había niños de mayor edad. Y empezó a irle muy bien y cuando vino la pandemia, pues por supuesto que se cerraron todas las escuelas de todos los niveles, así como se cerraron oficinas, muchas fábricas, muchas empresas de servicios, en fin. Entonces ella, si tiene ahorita casi 4 años, durante un año y medio no ha asistido a la escuela. No tiene hermanitos, vive en una casa, pues no chica, pero mucho menos grande, más chica que grande, digamos, ¿no? Eh, entonces, por supuesto que esto me motiva a pensar y además mi hija da clases en una escuela particular, en el primer nivel, primer grado y segundo grado. Les da clases de inglés a estos niños. Entonces no es la responsable, no es la maestra responsable del grupo, porque la maestra responsable del grupo es la maestra de español. Y hay también un asistente para cada grupo, una maestra asistente que les ayuda a la de español y otra maestra asistente que le ayuda a la de inglés. No está asignada una a cada grupo, un asistente, tengo entendido, pero bueno. Por lo menos estamos hablando de 3 personas, 3 maestros, 3 profesionales de la educación, que se encargan de la labor de enseñanza, ¿no? Pues esta gente, este personal académico, digamos, personal docente, magisterial, en esta escuela y en todas las otras, tuvieron que someterse a procesos de autoaprendizaje o de asesoría con amigos, con familiares, preferentemente con los hijos, si ya tenían hijos que pudieran mover el teléfono inteligente, la tablet, la laptop, la computadora de escritorio, para poder manejarse y posteriormente poder manejar a un grupo que no es un grupo, porque son más bien personas aisladas que no están conviviendo directamente. Entonces eso difícilmente conforma un grupo escolar, ¿no? Es muy difícil. En fin. Entonces yo digo que no es el regreso a clases porque las clases se siguieron dando a distancia, ¿no? No solo lo digo yo, lo han señalado ya varios comentaristas en las redes sociales, en los noticieros televisivos, en la prensa escrita, en fin. No es un regreso a clases. Las clases no dejaron de impartirse más que en los periodos vacacionales obligatorios, que es diciembre, Semana Santa, fines de semana, ¿no? Los demás, los maestros estuvieron trabajando y trabajando en condiciones sumamente difíciles para ellos, ¿no?
todos los que se han metido a estas transmisiones a distancia en las plataformas que te permiten conectarte tú con un grupo, con un conjunto, pues han tenido dificultades técnicas, torpezas a la hora de manipular los aparatos, de su iluminación, de repente se les atraviesa a alguien, a mí ahorita me está dando lata mi gatita, por ejemplo, ¿no? Espero que no se alcance a escuchar porque no le pienso abrir tampoco. Otros que se les brinca el perro, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Entonces esto del regreso a clases es más bien el regreso a la escuela, la reapertura de las escuelas. Las escuelas de alguna manera ya abrieron, no abrieron para los alumnos todavía. Estamos no sé si es el próximo lunes o de este lunes al otro, en que ya se inicia formalmente este ciclo escolar. ¿Qué ciclo escolar va a ser? Tampoco se ha definido hasta yo tengo entendido. Recuerden que hay una cosa que se llama el calendario escolar, que tiene una obligatoriedad de ley. Todas las escuelas tienen que ceñirse al calendario escolar. Y el calendario escolar es formulado por la Secretaría de Educación Pública y, por supuesto, es firmado por el secretario de Educación, en este caso la secretaria. Y las clases se interrumpieron antes de que terminara el ciclo escolar 19-20, 2019-2020. Entonces ahora no se sabe qué ciclo escolar es el que se va a iniciar, si se va a concluir el ciclo anterior o se va a regresar al inicio del ciclo anterior. Esas indefiniciones creo que no le ayudan ni a los maestros, ya a los alumnos a lo mejor de nivel básico no les importa tanto, ¿no? Pero para las escuelas, las autoridades escolares y los maestros, pues es complicado, muy complicado. No solo por el temor de los contagios COVID, de esto voy a mencionar algo en un momentito más, sino porque no hay definiciones de qué va a pasar con los contenidos de aprendizaje. Y yo les llamaría contenidos curriculares que quedaron truncos en el año lectivo último que se dio y que se interrumpió antes de terminar. Se habrá cursado poco más de un semestre del ciclo escolar 19-20, es decir, 2019-2020. No sabemos qué va a pasar. Sin embargo, creo que hay buenas decisiones, ¿no? Porque nos estamos enfrentando. Le voy a abrir porque está haciendo mucho ruido. Miau. Decía que nos estamos enfrentando a... Aquí está la cola de mi gatita, como pueden ver, ya se me subió a las piernas. A ver si no empieza a querer morder los cables. A un inicio incierto, a cuestiones que todavía no están muy bien definidas por la Secretaría de Educación Pública y me parece que también a omisiones en la comunicación. O bien están esperando a que ya las autoridades escolares comuniquen las decisiones oficiales de qué va a pasar con los planes y programas de estudio. Es decir, el plan de estudios del grado en que estaban los niños, los alumnos, cuando se interrumpen las clases a finales del 2019, pues no se sabe qué va a pasar, ¿no? Yo soy muy drástico, digamos, en mi forma de pensar estas cosas, ¿no? Yo digo que si se pierde un año, es decir, si repites un año, pues a lo mejor pierdes un año de escuela, pero a lo mejor ganas un año de experiencia. Así me justificaba yo hice mi bachillerato en 4 años, no en 3. ¿Por qué? Pues porque quedé a deber 4 materias y bueno, lo que las iba pasando transcurrió otro año. Entonces yo no entro a la licenciatura con mi generación,
sino con la generación que seguía, ¿no? Eh, Me fue muy bien, o sea, yo no sufrí de rezago escolar, sino al contrario. Porque como ya tenía más o menos identificado cuál era el campo de estudios que quería yo estudiar, la carrera que quería yo estudiar, eh, me dediqué a leer sobre eso, ¿no? Y pues, viviendo en un ambiente muy libertario en mi casa, pues, yo tenía toda la libertad del mundo para leer, ver películas, escribir, ¿no? Entonces yo estuve de autodidacta un año. Y cuando entró a la licenciatura, pues a mí me sorprendió, ¿no? Que pues, de pronto yo era, pues digamos, el más preparado del grupo en el que me tocó estar. Eh, Me fue muy bien. Y luego decido abandonar la carrera, ¿no? Y finalmente no la termino, la dejé trunca. Dejé que me quedé a deber algunas materias, no porque no las haya hecho, sino porque me fallaron los trámites y los requisitos para cursar ciertas materias, ¿no? Me harté, ya me habían publicado en la SEP algunas cosas que se distribuyeron entre el magisterio, entonces a mí se me hizo fácil, ¿no? Lleno de soberbia, decir, pues, la universidad pues ya no me está satisfaciendo, es un fraude, ahí lo dejo. Con base en esta experiencia y con base en lo mucho que yo he visto, por ejemplo, mi padre tuvo un amigo, un compañero de la normal, que en ese entonces la normal se estudiaba desde la secundaria. Tú terminabas la primaria y te ibas a una secundaria de la normal. Estudiabas, creo que eran 2 años de secundaria y luego 3 años de ciclo profesional y ya salías como maestro, ¿no? Entonces mi padre, digamos que llegó a estudiar la secundaria a la edad de 16 años, para iniciar su secundaria. Él venía de Nicaragua y se encuentra aquí también a muchos estudiantes mexicanos que no eran de la Ciudad de México y que venían de provincia. El más drástico era un amigo suyo, un compañero suyo, que hicieron muy buenos amigos, de verdad eran muy buenos amigos, pero este hombre era como 20 años mayor que mi papá. Y entraron juntos, es decir, el hombre entró de 20 y tantos años a estudiar la normal y a hacerse maestro. Para no hacerles el cuento más largo, el hombre termina su carrera, trabaja como maestro, lo hace en director de escuela y también se mete a estudiar Derecho a la universidad. Termina su carrera de Derecho, se hace abogado y llegó a ser juez en un pueblito cercano a su pueblo natal, en la Costa Chica de Guerrero. Si este hombre eh, termina su carrera, que era una carrera corta en aquellos años, su carrera normalista, con más de 20 años, y logra tener éxito profesional, y se hace un hombre de bien, ¿no? Y logra no hacerse rico porque era un hombre honesto, ¿no? Pero sí vivir muy cómodamente con su sueldo y mantener a ¿cuántos hijos tuvo? Creo que 6 o 7 hijos, ¿no? Y a todos les pudo dar escuela y vestido y alimentación y vivienda. Tenía su casita aquí en la Ciudad de México y tenía otra casita allá en Juchitán, no Oaxaca, sino Juchitán Guerrero, que está en la Costa Chica. Y tenía caballos y, en fin, no le iba mal al hombre. Entonces, yo no le veo el problema. Ok, estudias tarde, pero estudias. Lo importante no es cubrir los grados escolares, sino desarrollarte integralmente tú como persona, cuidar tu organismo y tener una psiquis más o menos estable, más o menos saludable. Cuando digo desarrollarte como persona, me estoy refiriendo no solamente a ti como individuo, me estoy refiriendo a ti
como resultado de las interacciones que tienes con otros. Entonces, mi padre utilizaba la palabra tener relaciones humanas venturosas, es decir, tener buenas relaciones con los demás, llevarse bien con los que te tienes que llevar bien, y si te vas a llevar mal con alguien, que es inevitable, ¿no? Pues tratar de no llegar ni al odio, ni al pleito, ni al golpe, ¿no? Y mucho menos a otras cosas, ¿no? Este, entonces, yo creo que no hay mucha razón para apresurarse en terminar los estudios, en primer lugar. Y esto está acompañado de la decisión que me parece muy loable, me parece muy atinada, de decir, ok, reabrimos las escuelas, los maestros pueden ir a trabajar, tampoco se les está obligando, ¿eh? Se habló de una famosa carta, que si se iba a firmar una carta por parte de los padres de familia, haciéndose responsables de lo que pudiera pasar con sus hijos en la escuela. Esto está de más, esto ya se sabe. Es decir, si yo mando a mi hijo enfermo antes del COVID, ¿no? Con una enfermedad contagiosa que puede ser un resfriado, una gripe, probablemente una gastroenteritis, alguna infección intestinal o de vías digestivas, ¿no? O alguna sarpullido, urticaria, viruela, varicela, qué sé yo. Y mi niño se contagia a otros niños, pues evidentemente el responsable es el padre del niño infectado porque lo mandó a la escuela, ¿no? Entonces, en estos casos que no se sabe todavía bien a bien cómo está reaccionando el COVID, cómo están funcionando las distintas cepas en las edades escolares, estoy hablando de edad escolar, pues hablando de lo que es la educación básica, que va, insisto, de educación inicial a la secundaria. No es más, ya le extendieron a la preparatoria, ¿no? Donde los alumnos son menores de edad. Pues, ¿quién es el responsable de los actos del menor de edad? Pues el padre o tutor o la madre, ¿no? Es decir, hay una persona que representa jurídicamente, en casos fuertes, a el menor, al menor de edad, menor de 18 años. Entonces creo que esta de la carta fue, sí, se anunció por parte de la Secretaria de Educación Pública. Me parece que nunca contó con el aval del presidente, porque además no tenía por qué dar el aval, porque en esta materia la secretaria de Educación Pública, la titular del sistema educativo, el sistema escolar mexicano, pues tiene el derecho de solicitar esa carta. Finalmente hubo una segunda versión de la carta y luego resulta que se utilizó por los malquerientes del presidente para bombardear y bombardear, ¿no? Mucho se ha dicho, los periodistas lo han señalado, dice, los mismos que que criticaron el cierre de las escuelas cuando se produjo, y que se pasaron muchas semanas mundeando la ata de que qué barbaridad, que pobres niños, que qué iba a ser de ellos, ¿no? Ahora son los que se oponen a la apertura de las escuelas. Decía yo que creo que fue muy sano, muy inteligente, y creo que es válido pensar que pueden ir los niños cuyos padres acepten llevarlos a la escuela, y los que no, sin sufrir ninguna consecuencia. Si tú, estudiante, alumno en preescolar no tanto, pero ya en primaria y secundaria tienes cierto número de faltas, te dan de baja de la escuela, te expulsan, ¿no? Ahora no. Ahora queda al libre albedrío, la libre decisión de los padres. Y son los padres los que ahora están inquietos, ¿no? Porque les cayó una pelotita que no tenían y que no saben dominar, ¿no? ¿Cuál? Pues la responsabilidad
de mandar a tus hijos a la escuela o de no mandarlos. Y claro, con el susto, con el miedo que provoca la misma epidemia de COVID, de SARS-CoV-2. Este miedo dificulta la capacidad de decisión, porque si no hubiera COVID, si no hubiera esta indecisión de que no se sabe si a los adultos que ya fuimos vacunados nos podemos contagiar, o sea, ahorita ya se sabe que sí nos podemos contagiar. El asunto es que qué tan fuerte va a ser ese contagio, qué tanto daño nos va a hacer. Eh, las vacunas salieron de los laboratorios e iniciaron sus 3 fases de prueba, eh, señalando que eran seguras porque no te enfermaban, porque no tenías reacciones adversas muy severas, ¿no? Hay gente que sí reacciona con incomodidades que duran 1 o 2 días, pero la mayoría recibimos la vacuna y como si no hubiéramos recibido nada, o sea, no hubo reacciones de ningún tipo, ¿no? Pero hay gente que sí, ¿no? De todos modos, esto se sabía, y se sabía que las reacciones no eran eh, graves. Y comparado con el riesgo de infectarse de COVID, decían, no, pues sí, o sea, son seguras y son eficaces, porque sí funcionan, porque sí aumentan los anticuerpos del sistema inmune que pueden atacar a un virus nuevo como es el SARS-CoV-2. Pero ya a nivel de la aplicación, ya cuando la vacuna está aplicada en el terreno, pues, con la población, no se sabe bien a bien cuáles son los niveles de inmunidad que te da la vacuna. Se sabe, y parece que lo está comprobando la experiencia, que reducen mucho el riesgo de enfermarse gravemente y tener que ser hospitalizado, intubado o también de morir. Por eso es que ahorita la mortalidad en los grupos que ya fueron vacunados con sus 2 dosis, o con una sola dosis en el caso de que sea la vacuna que así lo requiera, ya se mueren muy pocos. Y no es que se mueran de COVID, se mueren con COVID. Es probable que, por ejemplo, si a mí me da, que tengo diabetes, que tuve un infarto hace 4 años, un infarto gruesísimo, que tengo 5 stents en el corazón, que tengo 64 años y que soy hombre, pues es muy probable que yo me muera por un problema relacionado con las complicaciones de la diabetes, o bien por un paro cardíaco, sí, apresurado por el COVID. Pero yo no me voy a morir de COVID, me voy a morir de un paro cardíaco o de un problema de glucosa o de insulina, ¿no? Hiperglucemia, hipoglucemia, qué sé yo. Pero es lo más probable es que no sea el COVID el que me mate, sino el COVID nada más va a acelerar, va a agravar las comorbilidades, es decir, las enfermedades que acompañan al COVID. Bueno, que no lo acompañan, sino que yo las tengo, ¿no? Y en mi caso me acompañarían. Es un ejemplo nada más. Entonces, hay mucha incertidumbre. No hay hasta ahorita autorizado en el mundo vacunas contra el COVID para niños menores de 12 años. Entiendo que algunas compañías farmacéuticas, fabricantes de vacunas, ya han estado haciendo protocolos de investigación para los menores de 18 años, pero mayores de 12. Es decir, que todo el nivel básico, bueno, no todo el nivel básico, el nivel de educación inicial, desde los 45 días de nacidos, los lactantitos, hasta los que egresan ya pubertos de la primaria con 11 o 12 años, de esos todavía no hay indicios de que vaya a haber una vacunación, por lo menos no por lo pronto. Ya hay
algunas vacunas que han probado su eficacia, su eficiencia, su seguridad en jóvenes que están entre los 12 y los 18 años, ¿no? Entonces, a ellos sí se les puede vacunar. Ahora, se sabe también que aunque estés vacunado puedes contagiarte de COVID, enfermarte muy levemente o incluso no enfermarte, ser asintomático, pero ser un portador y contagiar. Entonces ahí está el segundo nivel del miedo, ¿no? Dicen, no, que yo mando a mi hijito a la secundaria, a la primaria, al kinder, ¿no? ¿Quién me dice a mí que cualquiera de sus compañeritos, o incluso de los maestros, o el mozo, o qué sé yo quién, está contagiado de COVID y contagia a mi hijo? Y mi hijo va a venir a casa y me va a contagiar a mí, ¿no? Claro, si tú eres una persona sana, una mujer sana, un hombre sano, que estás en tu peso, que no tienes diabetes, que no sufres de hipertensión, que no fumas, que tienes bien tu hígado, tu sistema digestivo, un metabolismo sano, aceptablemente sano, pues y estás vacunado, pues el COVID no, a lo mejor no te hace nada, ¿no? Pero si estás gordito, fumas, tienes problemas hepáticos, hígado graso, cirrosis, problemas renales, hipertensión o hipotensión, sí te puede dañar gravemente a pesar de la vacuna. Lo más seguro es que la libres. ¿Pero a costa de qué? Por lo menos de unos buenos días de aislamiento o de hospitalización. A lo mejor no grave, a lo mejor no intubado, a lo mejor simplemente recibiendo oxígeno auxiliar, ¿no? Con estas puntas que se meten en la nariz o con una mascarilla, ¿no? Y los medicamentos y los cuidados que te dan en un hospital. Ese riesgo está vivo, ese riesgo es presente. Entonces los padres no saben qué hacer, ¿no? Porque por otro lado, así como dicen que ya los hijos no aguantan a sus padres, tampoco los padres aguantan a sus hijos. El día de ayer en la conferencia mañanera, el subsecretario de Gobierno, Humberto Encinas, dio cifras terribles de cosas que ya se sabían, ¿no? Pero que ahora se han agravado terriblemente y es por el encierro. El que más me sacó de onda a mí fue el incremento de 12% en la cantidad de suicidios de adolescentes. En estos años, en estos que son ya 18 meses de pandemia, 12% de aumento en suicidios adolescentes. Ya ni me acuerdo de los porcentajes, pero ha aumentado muchísimo la violencia intrafamiliar, generalmente porque el marido le pega a la mujer o porque los padres, o el papá o la mamá, le pegan a los hijos, o porque los hijos se pelean entre sí, o incluso a veces porque los hijos golpean a los padres, ¿no? Por supuesto, obesidad en los niños, porque pues, ¿qué tienen? Tienen sus poquitos juguetes en casa que ya sabemos que los niños se aburren pronto de un juguete y cuando digo pronto pueden ser horas, días, semanas o meses, ¿no? Pero terminan por dejarlas interesar. En las casas, en la mayoría de las casas, de los hogares, si hay televisión hay una. En muchas no hay computadoras. No todos tienen un smartphone de alta gama como para conectarse con internet y ver películas y aprender distintas cosas o entretenerse en entretenimientos menos saludables, ¿no? En el teléfono. No todos tienen tablets. Entonces, y por supuesto, en casi ningún hogar
hay espacio suficiente para que los niños corran, brinquen, salten, jueguen, suden, quemen energías. ¿Y qué hacen los niños? ¿Y qué hacen los mismos adultos? ¿Qué hacemos los mismos adultos para entretenernos? Comer. Y estar estático, estar quieto, viendo la televisión, durmiendo, escribiendo algo, leyendo algo, dibujando. Pero es una vida sedentaria y esto a los niños les hace mucho daño porque de por sí ya éramos el país con mayor obesidad infantil antes de la pandemia. Imagínense ahora porque ha aumentado la obesidad y las enfermedades asociadas a la obesidad infantil. Y por supuesto también de los padres, ¿no? El hecho de que no convivas con tus pares en los términos en que tu edad te permite convivir con tus pares. Pues cuando digo tus pares me refiero a gente de tu edad más o menos, ¿no? Y de tu misma condición social, más o menos, ¿no? Del mismo barrio, ¿no? Por supuesto que te va metiendo en situaciones angustiantes, te sientes solo, te sientes aislado, quieres salir a patear la pelota, no te dejan porque hay riesgo de contagio, ¿no? Se hizo una encuesta también recientemente, ya está, creo que la hizo UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Protección de la Infancia, para el Cuidado de la Infancia. Y encontraron, aquí en México, que una gran cantidad de niños, no es cierto, no fue UNICEF, pero yo se lo oí a una representante de UNICEF en México, diciendo que de cada 100 niños, 34 quieren regresar a la escuela. No, que ya no me acuerdo, pero la mayoría quieren regresar a la escuela. ¿Por qué quieren regresar a la escuela? En primer lugar, para ver a sus amigos, para jugar con sus compañeritos. En tercer lugar, fíjense, para poder entender bien lo que me enseñaron en las clases, a distancia, aprender bien. Otros dicen, muy serios, a lo mejor por ahí alguien les sopló la respuesta, para seguir aprendiendo, ¿no? Pero bien, la necesidad de los niños es volver a ver a mis amigos. ¿Qué te da miedo? Lo primero que contestaron es, me da miedo no poder abrazar a mis compañeros, ni besar a mi maestro o maestra. Y bueno, ahora resulta que muchos de los periodistas y de los analistas políticos, los intelectuales, ¿no? Están muy preocupados por los aprendizajes, ¿no? Y hablan que ya se produjo un rezago escolar. Muchos dicen que irreversible. Digo, yo entiendo el rezago escolar como que simplemente no vas recorriendo los grados escolares, ¿no? A tu edad, ¿no? Yo entré en rezago escolar cuando me quedé un año de más en el bachillerato y por supuesto formo parte del rezago escolar porque no concluí mi carrera. Sin embargo, yo tuve empleos académicos toda mi vida, ¿no? Como si hubiera sido verdaderamente un licenciado en sociología, cosa que no soy, ¿no? Me jubilé así. Ustedes podrán juzgar mejor que yo, sobre todo quienes son mis exalumnos, mis exalumnas, mis excompañeros de trabajo, si estaba yo debidamente formado, si tengo los suficientes conocimientos, las suficientes competencias como para dedicarme a lo que me dediqué durante casi 40 años, ¿no? Es decir, ser profesor, ser investigador, ¿no? Tengo libros publicados, incluyendo 2 libros de poesía. ¿Cuál es el problema con el rezago escolar? ¿No? Estamos viendo ahora que este problema de las escuelas ha fetichizado a la escuela, ¿no? Y se está cayendo el fetiche, el mito de la familia. Cuando yo daba clases en la Escuela Normal de Especialización, formando maestros para la educación especial,
había muchos discursos que pedagógicos, especialmente enfocados hacia los padres o los tutores de los niños con alguna discapacidad, que pedían apoyo. De alguna manera era toda una filosofía en la escuela, ¿no? De los maestros especialistas, así se les llama a los maestros que estudiaron para la educación especial. No porque tengan una especialidad como posgrado, no, sino que son los profesionales de la educación especial, ¿no? Entonces la familia, el apoyo de la familia, que la familia contribuya y reforzar las actividades de aprendizaje, de rehabilitación, de darle paliativos al niño para poder vivir con su discapacidad, no sé, al sordo a lo mejor, si es viable, comprarle unos audífonos que le permitan oír, operarles la cóclea, se llama, muchos sorditos de nacimiento tienen problemas de cóclea, se les puede implantar una cóclea y pueden volver a oír, ¿no? Por ejemplo. Entonces dicen, la familia, ¿no? Yo les decía a mis alumnas, es que no mitifiquen a la familia. En la familia, en el hogar, es donde más, y esto es desde hace muchos años, donde hay más accidentes infantiles, en particular en la cocina, en segundo lugar en los baños. Pero es la casa, es el hogar famoso, donde hay más problemas. Se sabe que la mayor parte de los niños y niñas que son abusados sexualmente son abusados principalmente en su casa, por un tío, el padre o la madre, un abuelo, un hermano, un primo, un vecino, que tiene acceso a su casa, que puede entrar a su casa. Y ahí es donde cometen sus barbaridades. La violencia familiar, creo que las primeras vivencias violentas que pueden vivir los niños se dan en casa, generalmente entre papá y mamá, o entre los hermanos mayores, ¿no? O entre él y sus hermanos, ¿no? Violencias que pueden ir desde el pellizco, el bofetón, el trancazo, hasta la puñalada, el envenenamiento, qué sé yo. Entonces, estas consecuencias que están preocupando ahora, ¿no? Mucho más que antes, son los que dicen, híjole, la escuela parece ser un lugar más seguro para los niños. Y no es tanto por el aprendizaje, sino por la socialización, que también es una forma de aprendizaje, es resultado de aprendizajes diversos, ¿no? Pero no es el aprendizaje de los contenidos académicos, de los contenidos que están en el plan de estudios, esto que hoy le llaman aprendizajes esperados, ¿no? No, una persona puede ser perfectamente sana en todos los sentidos de su vida, en términos orgánicos, en términos psíquicos, en términos sociales, sin haber sido un estudiante de nivel intermedio, es decir, de calidad media, un estudiante mediocre. Pudo haber sido un mal estudiante, incluso haber reventado muchos años o no haber concluido cualquier ciclo, la primaria, la secundaria, la preparatoria, no haber estudiado la universidad, ¿no? Y aprenden. Para concluir para empezar a concluir esto, yo sí digo, a mis alumnas se los preguntaba con mucha insistencia, a ver, cuando ustedes nacieron, eran un bultito de carne, huesos, pellejos, órganos, ¿no? Que no sabía ni ver, que no sabía escuchar, o sea, sí oía, pero no es lo mismo oír que escuchar. Escuchar es con atención, es discriminar lo que sí quieres oír y lo que no quieres oír, ¿no? Eh, hay ejemplos muy simpáticos, ¿no? Supe de una señora que vive pobre, muy pobre, eh, con muchos hijos, con un marido medio desobligado, que pues, a cada ratito le embarazaba, ¿no? Y aquella, pues, una mujer
poco emancipada, ¿no? O nada emancipada más bien. Entonces, pues sí, pues le tocaba, ¿no? Ni modo, ya me embaracé, pues tengo a los hijos, ¿no? Entonces consiguieron vivir en unos vagones de tren a las orillas de una vía abandonada de tren. Una casa chica, porque el tren, por muy grande que sea el vagón, pues como casa, pues es pequeño, ¿no? Y la vía seguía, había una vía pues ahí junto, que seguía siendo usada por los ferrocarriles. Entonces esto me lo platicó una de las maestras de la normal para explicarme la discriminación auditiva. Dice, es que la mamá puede estar dormida, ya no la despierta el ruido del tren, pero incluso dice que ya vio que en un momento que va pasando el tren, que hace mucho ruido, no solo es la locomotora que lleva el motor sotototote que arrastra los miles de toneladas que son los vagones, ¿no? Más el ruido que hacen las ruedas metálicas en los rieles metálicos, es un ruidero espantoso el que hace el tren. Y más si estás a la orilla de donde pasa el tren, a 1 metro, 2 metros está tu casa. Bueno, pues que la mujer estaba dormitando una siesta cuando pasa el tren y se oye el llanto de su hijo en otra habitación, que se despertó y lloró, ¿no? Seguramente para pedir comida, para que le cambiaran el pañal, qué sé yo. Y la mujer oyó a su hijo, ¿no? Ni el ruido del tren, ni su sueño, ni las paredes que separaban la habitación donde ella dormitaba y donde estaba el bebé, le impidieron oír el llanto no fuerte, porque se estaba despertando el niño. Entonces, ¡pum!, se despierta y corre a atender a su hijo. Ese es un ejemplo de discriminación auditiva. Y este ejemplo lo pongo nada más para explicar que no es lo mismo oír que escuchar, para decir que el bebé recién nacido, el neonato, sí oye, pero no escucha, no es lo mismo. Ve, no. Los neonatos en general nacen con los ojos cerrados, no abren los ojos. Aprenden o ejercitan el movimiento de párpados a los 2 o 3 días de haber nacido. Y aún así, en ese momento todavía no están sus órganos visuales entrenados para ver. Tienen vista, pero no miran. ¿Sí? Como tienen sus órganos de la fonación en buen estado, la mayor parte de los niños nacen con buenos órganos de la fonación, es decir, pulmones, diafragma, laringe, las cuerdas bucales, ¿no? La boca misma, ¿no? Pero tardan pues 1 año para empezar a balbucear palabras, ¿no? Y empiezan a hablar bien por ahí de los 4 años, 5 años. Algunos llegan a la primaria, cumplidos los 6 años, y todavía tienen dificultades para pronunciar palabras, ¿no? Y otros duran muchos años con problemas esos. Todo eso son aprendizajes. Yo les decía a mis alumnas, ustedes serán una bola de carne, huesos, pellejos, tejidos, músculos, órganos, que solo duerme. Mama de la mamá de la mamá. Estos no son groserías. ¿Sí? Por supuesto, defeca, se hace caca. Por supuesto, orina, ¿no? Ensucia los pañales. Regurgita, llora, se enferma. Nos provocan sentimientos positivos de ternura, sí, mucha ternura a la general de la gente. Pero les falta mucho para llegar a ser, eran alumnas mías en la licenciatura, de 18 a 23, 24 años, pues en la plenitud
física, ¿no? Algunas de ellas ya muy bellas, ¿no? Otras que estaban empezando a desarrollar la belleza que después ya maduraría. Les decía yo, ¿qué tuvieron que hacer para ser esa masa de carne que duerme, llora, caga, mea, se enferma, ¿no? Hacer las maravillas que son ahora? Piensen en ustedes. ¿Qué hacen? ¿Qué tanto les gusta, pueden hacer y están aprendiendo a hacer? A ver. No, pues nada que ver, ¿verdad? ¿Cómo lo hicieron? ¿Saben cómo lo hicieron? Aprendiendo. ¿Qué cosas decimos que aprendimos? Aprendimos a caminar, aprendimos a hablar, aprendimos a comer, según nuestra civilización, ¿no? Aquí es con cuchara, tenedor, cuchillo, ¿no? En platos, 3 veces al día. Ahora se están poniendo de moda las colaciones. Pero todo eso lo aprendiste, ¿sí? Y no te lo enseñó la escuela, ¿no? Lo comento porque otra vez escuché a graves analistas de los medios de comunicación. Yo no sé si son periodistas o no, pero bueno, personas que se encargan de difundir información a través de los medios de comunicación masiva, radio, televisión, prensa. Hablar de aprendizajes como los contenidos del aprendizaje escolar, que son encaminados centralmente, fundamentalmente, mayoritariamente al desarrollo de conocimientos, a la adquisición de conocimientos. Ahí es donde viene ese pleonasmo que les digo. Bueno, no es un pleonasmo, es una confusión conceptual, ¿no? No es lo mismo aprender que conocer. Claro, para conocer tienes que aprender, pero puedes aprender y no tener conocimiento. Ejemplos claros son las muchas actividades corporales que hacemos y que a lo mejor en algún momento dado sí las estuvimos pensando. Me queda muy claro, por ejemplo, el hecho de poder abrir una puerta cerrada con llave. Bueno, sabes que tienes que tener una llave y tiene que ser esa llave, la llave de esa chapa, ¿no? Tienes que saber también cómo meterla, para qué lado girarla, cuántas veces se gira para que se abra esa puerta. Y esto en algún momento dado lo entiendes aquí en la cabeza, ¿no? Y ya que lo hiciste repetidas veces, ya lo haces hasta sin pensar, lo haces dormido, sonámbulo, borracho, drogado, ¿no? Lo haces inconscientemente, sin darte cuenta. El manejar. Cuando le quise enseñar a mi hija, que le digo, a ver, enciende el coche. Me volteé a ver y me dice, ¿qué? Enciéndelo. ¿Y eso cómo se hace? Ah, así, mira. La llave, la pones aquí, que es el switch. Ese coche tenías que meterle el clutch para que la marcha pudiera echar a andar el motor, ¿no? Ah, metes el clutch. ¿Eh? El clutch. Ah, sí, perdón. Es el pedal que está hasta la izquierda. Ok. Ahora sí. Ya lo echó a andar. Ok. Ahora arranca. ¿Eh? Ah, perdón. Tienes que meter el clutch. Agarrar la palanca de velocidades. Moverla a tu izquierda y empujarla para adelante para que pongas la primera velocidad. Este coche trae 5 velocidades y ahí están marcadas en la manija, en la manilla, la perilla pues de la palanca de velocidades. Y luego le aceleras tantito y vas sacando el clutch más o menos a la mitad, lo sacas y ya arrancaste. Ah, fíjense. No pudo hacerlo sin antes tener el conocimiento de cómo se hace, ¿no? El andar en bici es diferente porque no hay, a mí no me tocó, no he visto a nadie que le dé una explicación del sentido del equilibrio al niño que quiere aprender a andar en bicicleta, ¿no? Más bien es a fuerza de ensayo y error, ¿no? Ah, pues a ver, yo te voy deteniendo y luego ya te voy soltando. Tienes que andar, es más fácil mantener el equilibrio si vas en movimiento que estando parado, ¿no? Entonces, al final de cuentas,
aprendimos, los que sabemos andar en bicicleta, sin conocimientos de ello, es decir, sin la representación simbólica de esa acción y de ese objeto en nuestro intelecto. Ese es el conocimiento. La representación simbólica de la realidad o de partes de la realidad en el intelecto. Para caminar no necesitas hacerlo. Tú no vas pensando en qué ángulo doblas la articulación de la cadera con el fémur, o del fémur con la rótula, de la rótula con la tibia y el peroné, de los tobillos, los músculos que echas a andar. No necesitas saber eso. Y puedes caminar y ser un excelente caminador, ¿no? Caminante. En fin. Lo que sí es que a veces lo dije muy fuerte, lo voy a repetir bien fuerte. Todos los que están convencidos de que la escuela sirve para transmitir conocimientos están creyendo una ilusión, porque lo menos eficaz que tienen las escuelas, al menos las de nivel básico, es la transmisión de conocimientos. Yo recibí montones, cientos de alumnas en mi vida profesional, alumnos también, que llegaban a la licenciatura sin saber redactar. Claro que sí sabían trazar las letras, ¿no? Integrar las palabras, pero ahí les aviso de la ortografía, de la sintaxis, ¿no? De la estructuración de un texto. Si algo conocían, por supuesto, era su vida, sus recuerdos, y yo les pedía un trabajo en el que expusieran sus vivencias pasadas y cómo los impactaron emocionalmente. Ahí les aviso, qué desastre. Es decir, tenían el contenido de lo que yo les pedí que me escribieran, pero no tenían el mecanismo, a pesar de haber pasado ya por lo menos 12 años en la escuela. 6 de secundaria, 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de bachillerato. Peor, terminaban su licenciatura y presentaban sus proyectos de tesis y eran un desastre en términos de redacción. Es decir, y otra cosa, no les gustaba leer, ¿no? ¿Qué prefieren, ver una película o estudiar el tema? Ay, no, a ver la película, maestro. Y si la puede poner con doblajes, mejor, con subtítulos, para no tener que leer. Es decir, tenían dificultades para leer y sobre todo para entender lo que leían. Es terrible, a nivel profesional, y así egresan, ¿no? Sin embargo, la escuela les dio muchas cosas gracias a que la escuela, más que una agencia de aprendizajes cognitivos, de adquisición de conocimientos, más que eso, es una agencia de socialización sumamente importante, mucho más importante que lo otro. Porque tú puedes hacer tus estudios profesionales con plena convicción y con plena entrega, siendo ya adulto, ¿no? Pero la oportunidad de aprender a socializar desde que eres pequeñito, desde que apenas te mueves y empiezas a hablar, hasta que ya maduraste y empiezas a envejecer, estoy hablando de los 22, 23, 24 años, ¿no? Digo que empiezas a envejecer porque efectivamente, hasta orgánicamente, el declive del ser humano empieza a finales de la segunda década de vida, no la tercera, porque la primera es de 0 a 10, de 1 a 10, de 11 a 20 es la segunda y de 20 a 30. En la tercera década, entre los 20 y los 30 años, empieza el declive. Claro, no empieza así, ¿no? No es así. Es como las curvas de la pandemia. Te vas desarrollando, vas creciendo, vas madurando y de repente, ¡pum!, te estabilizas. Eso sucede entre los 18 años y los 30 años. A eso le llamo yo empezar a envejecer. Y de ahí en adelante pues ya es deterioro y deterioro y deterioro y deterioro, que tarda mucho, ¿no? Afortunadamente cada vez tarda más.
A mis 64 años, por supuesto que ya no tengo la apariencia, ni la vitalidad, ni la fuerza, ni la velocidad, ni la capacidad mental que tenía a los 25 años, a los 20, a los 18, ¿no? Y creo que todos tendrían que hacer una reflexión de este tipo para ver si es cierto lo que yo les estoy diciendo, ¿no? Pero lo que quiero subrayar, pues, es que es importante no el regreso a clases, porque las clases nunca se fueron, sino la reapertura de escuelas de una forma libre y responsable. Yo entiendo y supongo que la autoridad, el presidente de la República, la secretaria de Educación, los subsecretarios, los directores generales, los directores de escuela, también deben de entender lo difícil que es ahorita, tanto para maestros como para padres de familia, la decisión de ir o no ir a la escuela. Pero yo creo que por la salud de los niños hay un sí, por la salud global, no su salud respiratoria, que puede ser afectada por el COVID, no, sino la salud integral, que los niños vuelvan a correr, que los niños vuelvan a convivir unos con otros, que se salgan de ese núcleo pequeñito, cerrado, que a veces se llena de conflictos horribles y que son más horribles porque son con la gente que quieres, ¿no? Y que estos dramas de infanticidios, feminicidios, que también han crecido en la temporada del COVID, y han crecido porque ocurren dentro de casa. No hay escándalo. Muchas veces la prensa no se entera, pues porque sucedió dentro de una casa, entonces pues no hay reportero que llegue o personas que avisen, ay, que miren que aquí hubo un atropellado. Bueno, el atropellado está a la vista de la gente que pasa, ¿no? Todo esto se queda en el secretismo, en la secrecía del hogar. Con esto largo video, otra vez es un video muy largo, sí quiero puntualizar algunas cosas, ¿no? Conceptualmente, sigo viendo la confusión entre educación, escuela, aprendizaje y conocimiento. Y todo se confunde con la noción de desarrollo. El desarrollo no es nada más el desarrollo orgánico del cuerpo, no. El desarrollo es un proceso de cambio estructural global, es decir, toda la estructura de ti, y decíamos, la estructura del carácter es, tienes un organismo que se desenvuelve en un medio ambiente rodeado, estás rodeado por otros, o por los productos que otros seres humanos han elaborado, ¿no? Siempre. Esto no lo hice yo, el teléfono no lo hice yo, la casa no la hice yo, lo hicieron otros seres humanos, no sé quiénes fueron, pero ahí está la huella de la humanidad, ¿no? De otros seres como yo. Entonces es importante esta socialización, este cambio estructural global al que le llamo, no es una idea mía, después les digo de dónde viene. Está preparado para modificarse. ¿Cuál es el propósito de modificarse? Aumentar cada vez más la capacidad de determinarse a sí mismo, de construirte, de seguirte construyendo, de, como dicen los cursis, ¿no?, de renacer con cada amanecer. No es que renazcas, pues, pero sí tienes la capacidad de renovar muchas cosas de tu vida. Cambiar de alimentación, para bien o para mal, ojalá sea para bien. Alejarte de los vicios, incluyendo el chocolate y el té y el azúcar y la sal y las harinas, ¿no? Son vicios porque se hacen adicciones y te hacen daño al final de cuentas, ¿no? Ejercitarte en la disciplina que mejor te acomode. Tener relaciones sexuales o no tenerlas. ¿Con quién? Pues con el que tú prefieras. O la que tú prefieras, ¿no? O ambos, qué sé yo. Es decir,
Esa posibilidad siempre existe y mientras más desarrolles estas tres dimensiones de ti, tu organismo, tu socialización y en consecuencia tu psiquis, tus sentimientos, tus pensamientos, tus emociones, en esa medida vas a estar desarrollado, ¿no? Eh, entonces, si el desarrollo es a nivel individual o a nivel colectivo, es un proceso de cambio estructural global que tiende a tener una cada vez mayor capacidad de intervención sobre sí mismo, ya sea sí mismo tú como individuo o bien el sí mismo como grupo, ¿no? Como colectivo, chiquito, familiar, menos chiquito, el grupo escolar, el grupo de amigos, más grande, del barrio, la colonia, la porra del equipo al que le vas, la sociedad nacional, la sociedad mundial. Eh, Esa sería la noción de desarrollo que me parece que es indispensable poner en claro y que yo he puesto en juego ahorita en todo este larga perorata, donde termino no descalificando, pero sí viendo crudamente al hogar y a la familia. La familia no es un Edén. La familia, insisto, y el hogar donde vive la familia es el lugar donde más desgracias suceden, cuando suceden, al menos para los niños, ¿no? Otra cosa que se ha incrementado, pero muchísimo, son niñas y adolescentes embarazadas. Niñas desde 10 años de edad han sido madres, muchas más de las que había antes. ¿Quién? Si están encerradas en su casa. ¿Quién? Es terrible. Tengo un caso, una alumna muy guapa. Era muy amable conmigo, hasta coqueta, ¿no? Yo creo, me buscaba mucho, me hablaba. eh, Aparentemente no era muy estudiosa, pero después dio muestras de que era muy empeñosa, ¿no? No tuvo problemas en mi materia, pasó la materia, aprendió lo mínimo necesario, ¿no? Pero un día estuvo hablándome de sí misma y de su vida como 3 horas, yo creo, más, ¿no? Durísima, durísima. Y me decía que su mamá no la quería. ¿Y por qué no te quiere tu mamá? Pues porque metí a la cárcel a su papá. ¿Cómo que metiste a la cárcel a su papá? O sea, tu abuelo. Sí, porque abusó de mí. Abusó sexualmente de ti. Sí, de hecho me violó. ¿Qué edad tenías? 11 años. ¿Y qué hiciste? Yo fui al Ministerio Público. Pregunté, tenía un amigo que conocía a unos policías y a unos abogados, entonces me llevaron y uno de ellos me acompañó al Ministerio Público a poner la demanda. Entonces, como va, fueron por mi abuelo y lo metieron al bote y está encarcelado. Días después, estoy yo trabajando en la biblioteca y la mujer pasa junto a mí, yo no la había visto y me dice, maestro, 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 se me olvidó decirle que también soy lesbiana, ¿eh? Bueno, no, soy bisexual. Pues bien, bravo, te aplaudo, ¿no? O sea, ya estás consciente de ello y no tienes empacho en reconocerlo e incluso hasta de compartirlo, ¿no? Sí. Y luego hasta se quería ligar a mi hija. Dice, oiga, qué guapa está su hijita, ¿eh? He dicho, bueno, allá tú y ella, ¿no? En fin, esta niña no era ninguna estudiante acá destacada, estudiosa, ¿no? Muy académica, no. Pero hizo lo suficiente como para terminar su carrera y empezar a trabajar en educación especial y además puso en su casa una agencia de regularización escolar de niños, ¿no? Entonces tenía dos trabajos, uno que ella echó a andar. Y tengo entendido que creció, que después tuvo chance de invitar a otras amigas, compañeras,
hacer lo mismo, dar clases de regularización, de actualización, de refuerzo para los niños, ayudarles con sus tareas, ¿no? Entonces, pues al rato la mujer, que era de una familia más o menos pobre, pues ya andaba muy bien, ¿no? Y además muy satisfecha de sí misma y haciendo bien a los demás, ¿no? ¿Qué pasó con su abuelo? No tengo la menor idea. Yo ya no le quise ni preguntar, ella ya no me comentó nada. Después salió de la escuela, la perdí de vista. Hace poco me la encontré en el Face. En fin, este, pero ahí tienen ustedes, pues, que lo importante en ese caso, en el mío, en el de muchos, ¿no? No son los aprendizajes, no es el rezago escolar, como decir, ay, es que los contenidos curriculares, que no se aprendió, ya no los va a recuperar. ¿Cómo no? La ventaja que tienen los jóvenes y sobre todo los niños, es que si se echan a perder, si sufren algún daño en su vida, tienen todavía mucho tiempo para recuperarse. El problema actual es que no sabemos si el equilibrio ecológico les va a dar ese tiempo para recuperarse. Y si esto sucede, ahí vamos todos, ¿no? No los quiero asustar, pero hay que estar conscientes. Una noticia reciente dice que para el 2040 va a haber un colapso total de la sociedad, es decir, de la vida humana. ¿Será? ¿No será? Hay cosas muy raras con lo que le llaman el cambio climático, que no es más que un efecto del calentamiento global por el tipo de desarrollo industrial que se tiene. Tendríamos que hacer un cambio radical en las formas de producción y de consumo. Y sobre todo los líderes políticos que lo intentan, la verdad, tímidamente, como por ejemplo López Obrador, sí intenta un cambio social, pero es un cambio social tenue, ¿no? Por supuesto que no está terminando con las industrias extractivas, ¿no? Que le sacan a la naturaleza todo, ¿no? No está deteniendo la contaminación ambiental, el producto de gases invernadero que provocan el calentamiento global, ¿no? Los cambios que él está proponiendo, la verdad es que son importantes, muy importantes, pero no son suficientes para detener el calentamiento global. Y no tendría caso que solo él echara a andar una política para reducir nuestra participación en el calentamiento global, lo que le llaman la huella de carbono. Luego les explico por qué le llaman así. Pero que estamos a punto de un desastre ecológico, sí. Y ese es otro elemento que ojalá muchos padres que tienen que tomar la decisión en estos días de llevar o no llevar a sus hijos a la escuela, no piensen ni se amedrenten por esta última noticia, ¿no? Estamos a punto del colapso como especie humana sobre la Tierra. El planeta parece que está cambiando sus condiciones ecológicas, de tal manera que a lo mejor ya no será viable la vida de los humanos en la Tierra. Sequías donde no había, inundaciones donde no había, derretimiento de los glaciares, de los volcanes y de los polos, enfriamiento en zonas que eran zonas cálidas, es decir, está enloquecido esto, ¿no? En fin, disculpen por todas estas malas noticias, pero a mí me gusta, por lo menos a nivel de pensamiento, a nivel de expresión, ver las cosas de frente y decirlo, ¿no? Espero que hayan llegado hasta acá y también, pues lo de siempre, y que les haya gustado, y si es así, pues manifiéstenlo. Y si tienen comentarios que hacer, o sugerencias que hacer, o críticas que hacerme, pues escríbanmelas. ¿Sale? Bye.